Hace un par de meses me cambié de estudio, me mudé a este sitio que es bastante más grande y una de las principales novedades que trajo ese cambio fueron esta pareja de monitores que tenemos por ahí atrás y que te están mirando fijamente. Si eres seguidor del canal ya has podido ver el cambio, el Studio Tour que pusimos en su día, seguramente que ya lo has visto, pero de todas maneras te lo voy a dejar por aquí arriba para por si acaso. Y si no me conoces de nada, si es la primera vez que estás aquí, bienvenido, yo soy Colman Beats, soy beatmaker y producción musical, este canal va de eso, pero a veces me gusta hacer estas pequeñas reviews sobre tecnología musical y en el día de hoy vamos a verlo todo, vamos a comentar todas las características de estos monitores de 7 pulgadas, los Eve Audio SC207. Así que vamos a darle caña. Antes de continuar con el vídeo, déjame recordarte que no es la primera vez que hablamos de Eve Audio en este canal, ya tenemos una review con ellos de hace un par de años donde hablábamos de otro modelo de la marca. En aquella ocasión era un modelo más pequeño que este, era el de 5 pulgadas, el SC205, en una review que voy a dejarte por aquí arriba por si quieres echarle un vistazo y conocer un modelo más pequeño dentro de la misma marca. En aquella review también os contaba que Eve Audio era una empresa alemana que estaba fundada por los antiguos fundadores de Adam Audio, de ahí el juego Adam y Eva, Adam Eve, y que parte del equipo que trabajaba en Adam Audio en ese tiempo está ahora trabajando y lleva ya por más de 10 años trabajando en este nuevo proyecto que es Eve Audio, así que esta gente saben de sobra lo que hacen. Por otro lado, déjame agradecerles también a la familia de Eve Audio por haber querido mudarse conmigo a este nuevo estudio y por hacer posible esta video review cediendo un par de unidades de estos SC207, siempre aclarando que no me han pagado nada por hacer esta review, han cedido los altavoces para el vídeo y yo voy a contarte sus características y mi opinión sobre ellos. Así que vamos a centrarnos ya en estos Eve Audio SC207, unos monitores activos autoamplificados de 2 vías, woofer y tweeter, que vienen montados en unas cajas de 21 centímetros de ancho, 33 centímetros de alto y 28 centímetros de largo, con un peso por unidad de 8 kilos. Estéticamente, pues ya puedes estar viendo que es un monitor bastante bonito, elegante, con este frontal en negro mate que contrasta con el amarillo y el plateado del woofer y del faceplate metálico que tenemos por aquí y que le dan un aspecto de lo que es, de monitor premium. A mí me encanta cómo se ve este monitor y es de agradecer que la marca pues trabajara en esto, trabajara en dar un diseño que pudiera resultar atractivo al usuario final, ¿vale? Podrían haberlo puesto todo negro, haberse ahorrado el faceplate metálico y demás y ya está, pero no lo hicieron. Se curraron un buen diseño de aspecto premium y eso es lo que tenemos con este 207 y con toda la gama del cono plateado, el Silver Cone de Eve Audio. Para empezar a ver más en detalle todo lo que nos ofrece este monitor, vamos a empezar yéndonos al panel trasero del mismo. Aquí es donde están todas las conexiones necesarias para poder trabajar con nuestros altavoces y vamos a detenernos primero en la toma de corriente. Aparentemente es una toma de corriente normal, su interruptor de encendido y apagado, pero además tenemos un slot para un fusible. Y este fusible lo que va a hacer es proteger nuestros monitores de picos de tensión y de subidas repentinas de tensión en la corriente de nuestra casa, de nuestro estudio o de donde tengamos conectados estos monitores, ¿vale? Va a funcionar de la siguiente forma. Va a subir el pico de tensión, ese fusible se va a romper, pero la tensión no va a continuar a la circuitería del altavoz, así que el monitor va a quedar intacto. Y para volver a trabajar con ellos, pues lo único que tenemos que hacer es reemplazar el fusible roto por uno nuevo, que es algo que podemos hacer nosotros mismos en casa sin necesidad de mandar el altavoz al servicio técnico ni nada por el estilo. Así que bien por Eve Audio por incluir esta toma de corriente con slot para el fusible. Como te digo, también tenemos un interruptor de encendido y apagado y un switch selector de voltaje con el que vas a poder seleccionar el voltaje al que trabaja el monitor dependiendo de la zona del mundo en la que te encuentres. Vas a poder elegir entre 230 y 115 voltios. Y vamos a irnos a la parte superior de este panel trasero, que es donde tenemos las entradas de nuestro monitor. Contamos con dos tipos de entradas, una balanceada en XLR de 3 pines y otra no balanceada de tipo RCA. Estas entradas tienen una impedancia de 10.000 ohmios y un nivel máximo de entrada de 8 dBu, importante. Soportan hasta 8 dBu de entrada como nivel máximo. Si le meten más, el monitor va a sufrir una sobrecarga y te lo va a indicar con este anillo LED parpadeando, indicando que tienes que bajar el volumen desde tu tarjeta de sonido. No el volumen del altavoz con el knob, no, tienes que bajar el nivel de entrada, el nivel de línea que entra
al monitor desde tu tarjeta de sonido. Junto a estas entradas tenemos unos switches DIP que sirven para bloquear los filtros que luego veremos de nuestro monitor y que se van a controlar con el knob que tenemos en la parte frontal, y en la parte superior de todo esto tenemos la salida de aire, ¿vale? El puerto de graves, un puerto de graves que desde Eve Audio nos prometen poca distorsión gracias a su diseño de bordes redondeados. Y una vez que hemos visto todo lo que tenemos en el panel trasero, vamos a quedarnos en el interior de estos monitores, ya que nuestro sonido se procesa digitalmente dentro de estas cajas. En este sentido encontramos un DSP que es el que se encarga de aplicar los filtros y la ecualización a nuestros monitores, para lo cual tiene que convertir la señal analógica que entra en digital y volver a convertirla en analógica para que salga por los altavoces. Para estos menesteres utilizan un chip Burr Brown que trabaja a una profundidad de 24 bits y 192 kHz. Y hablando de los amplificadores, tenemos el amplificador PWM que nos va a dar 100 vatios para el woofer y 50 vatios para el tweeter. Y ahora sí vamos a quedarnos en el panel frontal, donde tenemos el woofer plateado de 6,5 pulgadas, está fabricado en fibra de vidrio, y nuestro tweeter Air Motion Transformer RS2, la evolución del RS1, que es un tweeter de cinta que es bastante más potente y con un imán más grande que la versión anterior. Estos tweeters de cinta pues actualmente ya es cada vez más común verlo en diferentes marcas de monitores, y es un tweeter que se fabrica plegando una cinta de polímero que se va a mover de arriba abajo y de delante hacia atrás para producir el sonido, un sonido bastante característico con buena definición en el rango de frecuencias altas. Es una de las características de este tweeter y que funciona realmente bien. Este conjunto nos va a dar unos niveles de presión sonora de 106 decibelios, y ya he comentado antes que tenemos 100 vatios de potencia en el woofer, 50 vatios de potencia en el tweeter, por lo cual vamos a tener 300 vatios de potencia por pareja de monitores. Con respecto al rango de frecuencia, estos monitores van a reproducir desde 44 Hz en la parte de los graves hasta 21.000 Hz en la parte de los agudos, y la frecuencia de corte va a estar en 2800 Hz. Eso quiere decir que desde 2800 hacia abajo se va a reproducir en el woofer, y desde 2800 hacia arriba se va a reproducir en el tweeter de esta forma. Por otro lado, y para que te hagas una idea, este es el gráfico que proporciona Eve Audio con respecto a la respuesta en frecuencia de estos monitores, y este otro gráfico es el que proporciona también la marca con respecto a la distorsión que pueden producir los mismos, para que quede todo bien clarito. Y aquí en el panel frontal solo nos queda por ver una cosa no menos importante, es el knob de control que tenemos aquí delante, que nos va a servir para tres cosas. La primera, para encender y apagar el monitor. Si no quieres apagarlo de la corriente, lo dejas pulsado y el monitor se apaga. No se desconecta de la corriente, pero el monitor ya nos suena. Nos va a servir obviamente para controlar el volumen de salida de nuestros monitores, y nos va a servir para controlar los filtros y la ecualización interna que se realiza en el DSP que monta este monitor. Con respecto a los filtros, tenemos la posibilidad de utilizar hasta 3 tipos de filtro con nuestros monitores. Tenemos un filtro low shelf que actúa a partir de 300 Hz hacia abajo y que podemos disminuir en 5 decibelios o aumentar en 3 decibelios. Tenemos un filtro high shelf que actúa de 3000 Hz hacia arriba, que podemos reducir en 5 decibelios o aumentar en 3 decibelios. Y por último tenemos el filtro DES, que vamos a utilizarlo para contrarrestar las reflexiones del sonido contra el escritorio, contra la mesa, y que si lo reducimos hasta 5 decibelios vamos a estar reduciendo en 170 Hz, y si lo aumentamos hasta 3 decibelios vamos a estar aumentando hasta 80 Hz. Aquí vuelven a entrar en acción estos interruptores que teníamos en el panel trasero, porque podemos configurar nuestros diferentes filtros y utilizar los interruptores DIP que teníamos detrás para bloquear estos filtros y que no se puedan modificar desde el knob de adelante, ¿vale? Si quieres guardar o bloquear una configuración específica en tus monitores, la pones con el knob aquí, los diferentes filtros, y atrás con estos interruptores de color rojo lo bloqueas y ya es imposible modificarlos hasta que no vuelvas a desbloquear estos interruptores. Una última cosa que puedes hacer con este Smart Knob, aparte de todas las que ya hemos comentado, es seleccionar el modo de LED.
podemos apagar los LED, que solo se encienda una bolita de LED o que se encienda todo el anillo entero. A mí personalmente me gusta todo el anillo entero, así que así lo tengo configurado y así se ve bien guapo. Y vamos a hablar ya de la cosa más importante de todas, que es cómo suenan. Yo en un vídeo de YouTube no te puedo hacer una prueba de sonido de estos altavoces porque tú vas a escuchar los altavoces grabados con un micrófono, editados con el software, en fin, una prueba que no es fiable ni real. Así que lo que te recomiendo es que si tienes una tienda disponible en tu zona, te acerques y que te hagan una prueba con estos monitores Eve Audio SC207 y así puedes hacerte tu propia opinión escuchándolos en directo y enfrente de ti. Y si no, pues puedes fiarte de la opinión que yo te dé ahora. Como te decía al principio, estos monitores han sido una de las principales novedades al cambiarme a este nuevo estudio más grande. Yo vengo de utilizar de toda la vida monitores de 4 y 5 pulgadas y la diferencia de tamaño con este woofer de 7 pulgadas se nota mucho en el sonido porque es un sonido mucho más relleno, ¿vale? Este tamaño de monitor puede reproducir frecuencias que los tamaños más pequeños de 4 y 5 pulgadas no pueden reproducir, así que en ese sentido tenemos un sonido bastante más lleno, llegamos más abajo en frecuencias graves y eso hace que el sonido esté más relleno. Una de las cosas que me ha sorprendido después de utilizarlo durante 2 meses que hace que los tengo aquí es la definición y claridad en medios y agudos y la capacidad que tienen de reproducir frecuencias graves a volúmenes bajos. ¿Vale? No hace falta subirle el volumen a tope para que te den un buen punch, ¿vale? Un bajo potente. En volúmenes medios y bajos también cumplen su función y dan una respuesta en bajos bastante buena. Y una última cosa sobre el sonido que también es importante para mí es que siento que me están dando un sonido fiel, un sonido del que me puedo fiar y que traslada bien a otros dispositivos y a otras escuchas. Eso también es algo que hay que pedirle a un monitor, que te pueda fiar del sonido que te está dando, que no te lo enmascare, que no lo coloree, y yo eso siento que lo tengo con estos Eve Audio SC207. Pero bueno, como te digo, todo esto es mi opinión, es lo que te está diciendo un tío en un vídeo de internet. Lo que te recomiendo 100% es que te acerques a un centro musical, a una tienda de música que tengas en tu zona por ahí cerca y que le eches un vistazo y sobre todo una oreja al sonido de estos Eve Audio SC207 porque bajo mi opinión lo recomiendo totalmente y merece la pena. Y la última cosa que hay que comentar pues es el precio. Actualmente en noviembre de 2022 vas a poder encontrarlos entre 450 euros y 500 y algo euros en tiendas por unidad, ¿vale? Cada unidad alrededor de unos 500 euros. No son monitores baratos, no son monitores de entrada, son monitores premium profesionales. En Eve Audio no hay una gama de entrada barata y hay una gama profesional cara, no. Aquí solo hay una gama y este es el precio, unos 500 euros de media por unidad de estos Eve Audio SC207. Y hasta aquí la review de los SC207 de Eve Audio, a los cuales quiero volver a agradecer por hacer posible este vídeo, y a ti que me estás viendo solo espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido para conocer las características de estos monitores y las posibilidades que nos ofrecen. Si ese es el caso, déjame un pulgar arriba, si no es el caso, pues entonces no, y nosotros nos vemos en la próxima. Paz.